Ah, esa placa creo que me suena. O sea, a lo que yo me refiero, acá hay menos tensión, ¿sí o no? No, no hay menos tensión. Por el método de Evelyn. Esto, lo que vamos a calcular acá con este método de Evelyn es sobre esto. Ya hemos calculado las tensiones. Me han dicho que acá está la mayor tensión y aquí está la menor tensión. Pero, ¿cuánto de carga hay acá que está tensionando todo este vacío que nosotros tenemos? ¿Cuánto de carga? ¿Qué peso de carga están habiendo ahí arriba? ¿Ya? Entonces, con ese método de Evelyn podemos nosotros calcular eso. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos saber, por ejemplo, esta altura, qué altura será la que está afectando al techo de esa excavación que estamos trabajando. Entonces, el método de Evelyn dice que la altura esa es igual a factor de carga que depende de este cuadrito. Este es el factor de carga. Tipo de roca. La placa. El mismo. Entonces acá. ¿Qué es LA? Autor de casa. Ese es el valor alfa que está en función al tipo de roca. Entonces acá también LA, ¿qué cosa es? LA simplemente es el ancho de la labor. Ahí está, LA, el ancho de la labor. Entonces la altura tranquilamente la podemos calcular. La fórmula 7. El esfuerzo que está actuando sobre esta socavación, el esfuerzo total. La densidad por la altura. Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde esta sería la fórmula 8. También podemos calcular en esa misma labor. Esto lo llevaron ustedes en mecánica del cuerpo rígido cuando hablábamos de carga uniformemente distribuida, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo está la carga distribuida en todo ese frente? ¿Ya? Eso también vamos a calcular. Y esa carga es igual a carga uniformemente distribuida es igual a la tensión total por espaciamiento entre elementos de sostenimiento. Nosotros ya elegimos, o sea, el geomecánico nos dice que coloquemos, por ejemplo, pernos espaciados a 1 metro, a 1,5 metros, a 2 metros, por lo tanto ya tenemos a qué espaciamiento estamos colocando el sostenimiento. También podríamos estar colocando cuadros de madera a 1 metro, a 1,20 m, por lo tanto conocemos el espaciamiento, y este es el espaciamiento al sostenimiento que estamos colocando. ¿Ya? Y este sería la 9. Y el peso total que está viendo acá, el peso total que está viendo en toda esa zona es igual a alfa por el ancho de la labor al cuadrado por el espaciamiento que se ha colocado, el sostenimiento y por el peso específico de la roca. De arriba. Ingeniero, en la fórmula 9, ¿qué es ese valor 9T? Altura. El QT. Ah, QT. ¿Qué significa eso? El QT es la
la carga distribuida uniformemente sobre la labor. Carga distribuida uniformemente. Entonces, hacemos un ejemplo, a ver, para utilizar esas fórmulas. Vamos a calcular todas esas incógnitas que podamos tener. El ejemplo sería, determine la presión que ejerce la masa rocosa en la corona de la rampa, una rampa X. Y los datos que tenemos. Los datos. Sección de la rampa igual 4 por 4 metros. ¿Ya? Tenemos ahí un alfa igual, así que la roca es buena regular 0.50. Roca de calidad regular. Sí. Tenemos el espaciamiento del sostenimiento que están colocando, se pretende colocar, está a 1 metro cada elemento. Y tenemos un peso específico de 2.5 toneladas metro cúbico. Peso específico de la roca. Entonces calculamos, utilizando la primera fórmula, la altura de carga, tenemos alfa y tenemos ancho. ¿Cuál sería el ancho de la labor? Y si fuera, ya. Si fuera 4.5 por 4, ¿cuál de ellos es el alto y cuál es el ancho? Porque a veces hay esto, puede también esto, 4 metros por 4.5. ¿Cuál es el alto y cuál es el ancho? A ver. Ya, todos estos primeritos son el ancho y todos estos segundos son el alto. Siempre es así. ¿Ya? Entonces cuando lean esos números, a veces esos números confunden, sobre todo confunden cuando hay 4 por 4 acá, ¿no? ¿Cuál es el ancho y cuál es el alto? Bueno, ahí no hay, es fácil realmente, pero acá se pone un poco difícil, ¿cierto? ¿Ya? Entonces sí tenemos estos datos. Por lo tanto, la altura de perturbación que tenemos nosotros sería el alfa 0.5 por 4. Entonces, de primera intención ya hemos calculado este H. ¿Qué altura está molestándome acá arriba? Por esas voladuras que he hecho, esa zona está perturbada. ¿Ya? Es una zona malograda por el impacto que ha habido, por las ondas de detonación que han salido con los gases para hacia arriba, por todos los lados. Hay una zona perturbada. Y esa zona perturbada es justamente la que está floja y la que está empujando sobre la labor. Y esa es la que tenemos que sostener. ¿Cuánto, por ejemplo, si tenemos esos 2 metros de altura, si yo quiero colocar pernos, ¿qué altura, qué longitud de perno tendría que utilizar? De 2.5, 3. ¿Ah? Hay una fórmula que ya usamos hace tiempo ya para poder calcular la longitud del perno.
Ya, una formulita bien sencilla también. El ancho de ¿Qué decía? el ancho de la ejecución. Que deberíamos siempre colocar los pernos pensando en que el perno debe atravesar y colocarse, situarse en la zona más sólida posible de arriba. Por lo tanto, la fórmula decía que debemos de colocar el perno pasando la zona perturbada más 1 metro de profundidad. Entonces solo así ese metro de profundidad está ayudando, ahí es donde se ha anclado realmente el perno. ¿Ya? Porque si no, y si ponemos solamente la altura de perturbación que es H, solamente estaríamos colocando el perno justo hasta la zona perturbada y no estaríamos sosteniendo nada. El perno está colocado, pero no sostenemos nada, absolutamente nada. Necesitamos traspasar hasta la zona de anclaje. La zona de anclaje real está en la zona dura, en la zona que no ha sido perturbada para nada. ¿Ya? Entonces tenemos ese H ya calculado ahí. Ahora podemos calcular la tensión total, la densidad por H, que es igual a la densidad 2.5 toneladas metro cúbico por los metros que hemos calculado. 5 toneladas metro cuadrado. 5 toneladas metro cuadrado. Entonces ya tenemos, inclusive ahora ya tengo la altura, tengo el peso, todo ese peso que está ahí molestando ahí arriba, 5 toneladas por cada metro cuadrado me está molestando. ¿Ya? Ahora podemos calcular la carga, el peso total. Peso total. Con esta fórmula. 0.5 por el ancho por el espaciamiento, que es 1 metro, el espaciamiento del sostenimiento que estoy poniendo, por 2.5. Antes podemos calcular nosotros, para poder saber esto, la carga uniformemente distribuida, esta. La carga uniformemente distribuida es igual al peso total, que tenemos acá 5 toneladas metro cuadrado, por el espaciamiento que se está colocando el sostenimiento. La carga total es igual a 5 toneladas por metro. Carga uniformemente distribuida, o sea, esto. Acá, esto, de acá. Eso es 5 toneladas por metro que está la carga uniformemente distribuida. Ahora el peso total alfa 0.5 por el ancho 4 metros, pero dice al cuadrado, por 1 por 2.5 toneladas metro. Ahí va a salir la respuesta. Peso total que hay encima de la carga, ¿ya? Es igual a 20 toneladas. Siempre se calcula el frente que yo tengo con 1 metro de profundidad. 1 metro de profundidad, ¿de acuerdo? Y aquí a 1 metro de profundidad es lo que siempre se calcula para saber. Porque yo le estoy colocando el sostenimiento a 1 metro. ¿Cierto? A 1 metro estoy colocando. Acá pongo mi cuadro y como ya rompí todo esto, a 1 metro le estoy colocando el otro cuadro. Por lo tanto, a 1 metro le voy a calcular el peso que tengo encima. Si pusiera yo el sostenimiento a 1,5 metros,
Entonces tendría que calcular a 1,5 metros qué peso tengo, a 2 metros qué peso tengo, a 2 metros. ¿De acuerdo? Entonces eso va a variar. Para poder calcular el peso total, esto es lo que va a variar. ¿A qué distancia estás colocando tú los sostenimientos? ¿De acuerdo? Este es el método Evelyn, ¿no? Que ya nos permite calcular la altura perturbada, el peso total que nosotros tenemos ahí encima. Dos cosas importantes. Anteriormente hemos calculado las tensiones, ¿no es cierto? ¿Qué tensión está empujando? ¿No? ¿Qué tensión? Pero no sabemos qué peso. La tensión en megapascales. Listo. Y podemos ahí determinar cuál de las tensiones es la vertical o la horizontal, es la mayor. Entonces, y eso nos va a permitir definir el tipo de sostenimiento que vamos a colocar. Tranquilamente, ya si la tensión mayor es en uno de los hastiales, ya sabemos que en ese lado tengo que colocar mi mayor sostenimiento. O sea, rápidamente ya podemos definir sostenimiento solamente calculando las tensiones, tensión 1 y tensión 2. ¿Qué era la tensión 3? La tensión 3 es igual a 0 porque está en la dirección de mi labor. Con la labor que estoy haciendo, lo estoy haciendo totalmente cero, no interviene para nada. Porque mirando en tridimensional debería haber tensión 1, tensión 2 o tensión 3, ¿no? X, Y, Z debería haber. Entonces la Z no aparece acá porque estoy haciendo la labor en esa misma dirección. Luego, con el método de Evelyn, ya después de tener las tensiones, ahora yo necesito saber, a ver qué altura tengo yo de perturbado hacia arriba, pues, qué altura. Y este método me permite calcular eso. Por lo tanto, ya tenemos la altura calculada. Ahora, yo quiero colocar el sostenimiento, digamos cuadros voy a colocar en esa labor, cuadros, y voy a definir, quiero colocar a 1 metro, voy a colocar a 1,5 metros de repente, voy a colocar a 2 metros. ¿Qué peso total estará pesando sobre esos cuadros? ¿Qué peso total estará empujando sobre esos cuadros que voy a colocar a 1 metro? Eso es lo que está viendo acá. Peso total, 20 toneladas cuando yo coloque a 1 metro cada cuadro que estoy colocando. ¿Ya? También puedo calcular la carga uniformemente distribuida, ¿no? Vuelvo a ese gráfico y nos sale que sale la carga uniformemente distribuida 5 toneladas por metro. Hay otro método que se llama el método del índice RMR. Recuerdan que este método ya lo hemos hablado, ¿ya? Entonces nos es familiar, el RMR, ¿ya? Acá usa estas fórmulas. Altura perturbada, o sea, esta altura, este H que hemos calculado, aquí por este método lo calcula de otra manera. Altura perturbada es igual a ancho de la labor. Esta sería la fórmula. Y el peso por este método lo estaríamos calculando 100 menos RMR sobre 100 por el peso específico. Ya saben las unidades, el RMR seguramente que lo debemos calcular o nos los darán, ¿no? Ya sabemos calcularlo, el RMR.
¿Qué más? El ancho de la labor, no hay problema, está en metros. El peso específico de la roca está en toneladas por metro o kilogramos o toneladas por metro cúbico. Entonces realmente es sencillo acá calcular esto. Solamente el RMR habría que tener ese dato, ¿de acuerdo? Ese dato habría que tenerlo. ¿Ah? Y eso lo sabemos calcular. De repente vuelvan a repasar el proyecto que tenían, donde calculamos el RM, ¿se acuerdan? Eso también calculamos. Vuelvan a repasar, tenganlo presente. Y para el día del examen traigan ese folleto que tienen. Entonces acá, demasiado sencillo está esto. RMR, ancho, velocidad, y por lo tanto sí podemos calcular la altura perturbada y el peso total que está presionando ahí arriba, ¿no es cierto? Muy fácil. Hay otro método de Q. El otro método. Q de barro. Q de barro. ¿Qué dice? Presión sobre la excavación. Siempre estamos hablando ya así de la presión. Tiene su fórmula. Presión sobre la excavación es igual a 2 por ¿se acuerdan que en Q hablábamos de JN, JR, de esas cosas? ¿Ah? ¿No es cierto? Que era el JN, número de clases, familias de clases. Que era el JR. JR era la rugosidad, ¿verdad? La rugosidad, ¿no? Y existen tablitas y todas esas cosas. Esa sería la fórmula número 13. Y esto mismo, ya simplificándolo, sale igual a 2 por Q a la 1/3 sobre JN. Y el índice Q, ¿cómo se calcula? Se puede calcular también directamente. Q es igual a exponencial a la RMR de los 44 sobre 9. Y aquí hay un alfa que se debe de calcular, un alfa que es igual a 100 menos RMR sobre 100. Ingeniero, en la fórmula de Q es RMR menos ¿cuánto? 44. 44. Creo. X no empezará. Ya puede ser, pero ¿qué va a ser?
Aplicación de fórmulas, nomás, ¿no? Tengamos los datos y aplicación de las fórmulas. ¿Sí o no? ¿Qué es fácil? Claro, pero el total, pero total. No, ahorita, Demasiado sencillo. 20. ¿Por qué quieres que lo multiplique por la densidad? En realidad sí es aplicación de fórmula, Peso y por buscar metro los cuadrado. datos. Te dieron los datos, por ahí de repente como María no tocaron los datos. Claro, pues, densidad tonelada metro cúbico por metro. Tonelada, vamos, peso, presión. Peso sobre la expresión, pesa, ¿no? Ya, presión. No te la puedes. A ver, vamos a hacer entonces un ejemplo aplicando todos los métodos. A ver, se requiere trabajar una cámara. A ver, anoten. Se requiere trabajar una cámara para comedor en interior mina de 10 metros de luz. ¿Qué significa eso? Diámetro de luz, el ancho, ¿no es cierto? 10 metros de abertura. ¿Ok? A una profundidad de 1000 metros. Entonces tenemos acá la abertura, 10 metros. Dice que está a una profundidad de 1000 metros. De 1000 metros. ¿Qué más dicen? Aquí. Allí existen dos familias de juntas, porque recuerdan que estamos hablando de JR, JN, entonces hay por ahí un poco que ya nos complica. Allí existen dos familias de juntas y una aislada, dice. Cuando habla así, dos familias juntas y una aislada, entonces son tres familias en realidad, ¿de acuerdo? Tres familias. Entonces, un JN, tres familias. Tres familias. ¿Qué más dice? Son rugosas, dice. Esas familias son rugosas. Rugosas. Tiene un RMR. Me dieron ese dato de 49. Ustedes ya se están familiarizando con estos términos de RMR 49. 49, cuando digan RMR 49, inmediatamente ya deben imaginar ustedes qué tipo de roca es. Regular, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Eso ya lo tienen que tener en la cabeza. Un RMR de 20, mala calidad. Un RM de 30, entre mala y regular. 40, regular. RMR 50, todavía regular, pero ya que tiende un poquito a mejorar. Un RM de 70, roca más o menos ya bastante buena. 80, 90, roca buena. Así ya ustedes, al escuchar nomás ya, porque en la mina se habla así. El geomecánico les va a hablar así, ¿eh? Le va a decir, ingeniero, usted tiene ahí una roca de RMR 50. ¿Qué será P50? ¿Qué sabe? ¿No? Ya no te está diciendo que es roca regular ni roca mala, no se está explicando bien. ¿Ya? Entonces ahí un RMR. Ahora también hay aquí resistencia a la compresión. Nos da este dato. Nos da este dato. 170 megapascales. Ya, resistencia a la compresión. ¿De dónde ha salido este dato? Es un dato que no lo hemos visto por ninguna parte. Eso es un dato, resistencia a la compresión. ¿Dónde se mide su resistencia a la compresión? En laboratorio. O sea, habría que haber llevado seguramente ese dato, tienen que darnos. Lo han llevado a la roca in situ, han hecho el ensayo y tienen ese dato. ¿Qué más? Dice que la magnitud de la tensión principal es 1.5 veces, o sea, K es igual a 1.5. La magnitud
magnitud de la tensión principal es 1.5 veces más 1.5 veces la tensión vertical, o sea, la relación existente entre tensión vertical y horizontal, ustedes saben que es K, por lo tanto es 1.5. ¿Qué más? Determinar la magnitud de las tensiones, o sea, nos están pidiendo tensión, las tensiones vertical, horizontal, todas ellas, la carga actuante, la carga, que más nos pide, sobre la corona por los métodos estudiados, dice. La densidad y el peso específico de la roca es igual a 2700. Listo, yo creo que son todos los datos. Entonces empezamos a calcular. Primero calculo la tensión vertical, que era igual a la fórmula 1 que teníamos. Entonces tenemos esto y tenemos la altura, tenemos. Entonces tranquilamente podemos calcular 2700 kilogramos metro cúbico por 1000 metros. Recuerden que las tensiones se expresan siempre en megapascales y la conversión ya la tenemos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo lo convertimos? O sea, ¿cómo sale? Esto ya lo ponemos a 27 kilonewtons, claro. Kilonewtons por minuto. Entonces sale igual a 27.000 kilonewtons por metro. Pero eso igual a, es igual a, y megapascales sería igual a 27 megapascales. Ya. Ahora, como tenemos ya K igual a 1.5, podemos aplicar esta otra fórmula. Igual a K igual a tensión horizontal sobre la tensión vertical, de donde la tensión horizontal es igual a K por B. ¿Cierto? 1.5 por 27. Acá ya podemos definir tensión 1 igual, tensión 2 igual. ¿Cuál es la principal acá? 40.5. Significa tensión 1 es igual a tensión horizontal igual a 40.5. Entonces acá ya me orienté que la horizontal está empujando mucho más que la vertical. ¿No? A ver, vamos a notar vertical. Horizontal sobre vertical. A ver, vamos ahora por... Calculamos la altura de perturbación. La
La altura de perturbación es igual a alfa por el LA. Ahora acabo de borrar. Era roca media 0.5 y era el alfa. Por lo tanto, la altura perturbada 0.5 por el ancho. 10 metros. Por lo tanto, 5 metros es igual a la altura. Si hay una altura sobre esa luz del comedor que quieren hacer, es más o menos como esto, por eso hay 10 metros, 5 metros que está perturbando. ¿Ya? Altura perturbada. Luego podemos calcular la tensión total, que es la de este específico por la altura. Entonces tenemos acá 2.700 kilogramos a metro cúbico por 5 metros. Es igual a 3 toneladas la carga total. ¿Cómo es la carga total? Es la tensión total por el ancho de sostenimiento que necesitamos colocar. ¿Ya? No nos han dicho ahí, pero vamos a colocarle a 1 metro el sostenimiento. A 1 metro. Entonces tenemos acá 13.7 toneladas metro cuadrado por 13.7 toneladas por 1 metro. La carga. Ahora el peso total es igual a alfa por el ancho de la labor por el espaciamiento por la densidad, por el peso específico. Entonces simplemente reemplacen alfa 0.5 por 10 al cuadrado. No. ¿Cuánto sería? El al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Sí? 10 al cuadrado sería. ¿No es cierto? Entonces 10 al cuadrado. 100 por a 1 metro que estamos colocando por peso específico estamos en metros por 600 kilogramos. Lo calculamos. 13.500. Ahora por el RNR, la altura total. Sobre 100 todos los datos los tengo, el RM lo tengo, 49, el ancho lo tengo, 10, por lo tanto, me va a salir fácilmente la siguiente, ¿no? Altura total. El peso y el peso total me va a salir igual, simplemente es 100 menos RMR sobre 100 por LA por penetración. El peso total.
¿no? A ver, calculen esos números. Por el, ese es el MR. Ahora por el Q. ¿Qué dice el Q? Hay que calcular ese Q. El Q tiene una fórmula de diferencial a la RMR, menos 44 sobre 9, eso, habría que calcular. Porque yo tengo la RMR, tengo la 44, eso es fácil. Q igual, bueno, yo lo voy a poner a 1.75. Verifican, ¿ah? Q, 1.75. Por lo tanto, el peso total, el peso que puedo calcular es, de acuerdo a la fórmula que tenía, 2 por Q a la fracción sobre JL. Perdóname, no. El JL es igual a 3. Está grabando para Instagram. Está grabando para Instagram. ¿En qué entonces ya la agregué esa tu RMR menos 44 sobre 9. ¿Qué más va a hacer, pe? ¿Qué más va a hacer, pe? Sale 1.74, que supongo que estará bien. No es un punto tío. No, me duele. Oye, luego, en las siguientes clases vamos a calcular, miren, por ejemplo, si el peso es 13 toneladas, ¿ah? La que esté empujando, podría ser de la horizontal o de la vertical, entonces el perno, ¿qué capacidad debería de tener para que pueda soportar? Mínimamente 13, ¿no es cierto? Si hay un 13 que está empujando, digamos que de arriba, ¿cómo voy a anular lo que dijimos siempre? Siempre debe haber un 0, solamente cuando existe el 0 es que se elimina todo, ¿no es cierto? Entonces, si está empujando un 13, de abajo tiene que haber un 13 también. Entonces, el perno tiene que tener una capacidad portante, se llama eso. Capacidad portante de 13 toneladas de resistencia para que lo pueda anular. Si es un poco más, mejor, ¿no es cierto? Pero no demasiado, porque si no lo que estaríamos haciendo es que estaríamos calculando y haciendo un sobrecosto, ¿no? Porque cada perno tiene su capacidad portante diferente. ¿Ya? Entonces, cuando empecemos a calcular los pernos, ya, cuando empecemos a calcular los pernos, vamos a ver que si hay la reacción es idéntica a la que viene de la parte de la tensión. Tiene que ser igual. Ya, estos problemitas van a venir en el examen, así que repásenlo.
No es necesario que se aprendan las fórmulas, visto que aquí dice como 20 fórmulas, creo que hay las que se utilizan. No es necesario que yo se los voy a dar. Lo que quiero es que aprendan la metodología, o sea, el razonamiento de lo que se les pide, ¿no es cierto? Les pido carga total. Ya, pues entonces, ¿qué fórmulas utilizarán? La tensión, defíname cuál de las tensiones es la mayor o cuál es la tensión principal. Siempre la tensión principal es la 1, tensión 1. Ustedes la tienen que definir. Después de que calculan, hallarán ¿no? tensión 1, tensión 2, porque la tensión 3 ya estamos diciendo que de frente la anulamos porque siempre está en la dirección de nuestra labor. Pero la tensión 3 no tenemos por qué calcular. Pero sí la tensión 1 y 2, ¿de dónde vendrán? ¿Dónde estarán actuando? ¿Serán las laterales? ¿Serán las verticales? No lo sé. De acuerdo a los números que me salgan, ahí voy a decir recién, tensión 1 es tal, de repente es la horizontal o es la vertical, ¿no? Y la tensión será la de menor la línea. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces por ahora vamos a quedar ahí, mañana continuamos con más ejercicios. Acá como no has hecho, no hay que decirlo ahorita, ha hecho que le digamos ahorita.